Muy buenas tardes. Se trata del corazón. Él puso visiones en los ojos, recargó te pudiste recargar, tu corazón se pudo recargar en su pecho. Amén. Él puso alabanza en nuestros labios y eso es un asunto del corazón. Y yo doy gracias a Dios porque cada uno de los que estamos aquí, desde el fondo de nuestro corazón, desde nuestras entrañas, tenemos la libertad, Señor, y el deseo de agradar tu corazón. Así que en esta tarde, Señor, glorifícate. Tú has sido alabado, has sido adorado en el tiempo de alabanza, Señor. Que durante el tiempo de tu palabra, Señor, vidas sean transformadas, vidas sean cambiadas, Señor. Oh, Padre, todo para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por la fe sucede. ¿Cuántos venimos con fe? Por la fe sucederá. Hay hasta un canto que dice, por la fe sucederá. Entonces, si todos creemos, para el que cree todo es posible. Amén. Y yo no dudo que la mayoría de los que estamos aquí, queramos ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Y a veces estamos enfocados en los milagros y es bueno, pero enfoquémonos en Cristo. Y si nos enfocamos en Cristo, los milagros sucederán. Amén. Las proezas, las maravillas, los prodigios, las sanidades, la salvación. Pero usted y yo tenemos que estar enfocados en Cristo. Y no vamos a ser espectadores de los milagros. Vamos a ser parte de los milagros. Las vidas transformadas, los corazones transformados, ese es un milagro de vida, porque si mi corazón y tu corazón son transformados, es porque hay una nueva vida, el ciclo de muerte pasó y ahora viene el ciclo de vida. Así que somos un milagro del Señor. Amén. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar delante de su presencia y te ibas a quebrantar? Y tu corazón y toda tu vida se iba a humillar delante de Él. Pues ese es un milagro. Amén. Nada ni nadie lo puede hacer y es maravilloso. Tú te puedes sorprender de las personas. Yo le digo a mi esposa, yo no me sorprendo del Señor, porque me puede sorprender cualquier persona. Y cuando yo soy sorprendido por lo que cualquier persona, quiere decir que lo que esa persona hizo también lo puede hacer otro. Pero las maravillas de Dios, nada más Él las puede hacer. Entonces, tu rendición al Señor es una maravilla. Porque por mucho que te hayan hablado o que nos hayan hablado de Cristo, nosotros estábamos empecinados en vivir en la vieja manera. Pero cuando tienes un encuentro con el Señor, eso cambió. Te pudieron haber hablado 15 o 17 años, pero el momento que tú tienes un encuentro con Él, en un segundo el Señor lo hace. Entonces tenemos nosotros que creerlo. Por la fe de alguien. Tú eres producto de la oración de otros. Yo soy producto de la oración de ella y de otras personas. Pero el Señor lo hace en un segundo. Entonces tienes que clamar a Dios por los que tú quieras que vengan al Señor, aún los que no conocen, y decirle: gracias, Señor, yo te agradezco porque este hombre, porque esta mujer ahorita no te conocen, pero te conocerán. Amén. Y son los milagros y tú vas a ser parte de esos milagros. Amén.
se ha estado hablando en el Congreso muchas cosas tremendas. Yo creo que cada uno de nosotros vamos a tener que estar revisando una, otra y otra vez las pláticas, todas, gloria a Dios, porque ha puesto una palabra tremenda en cada una de las personas que han venido aquí. Y hemos estado escuchando que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. ¿Y cuántas veces lo has predicado? ¿Y cuántas veces nos lo han predicado? ¿Y cuántas veces lo hemos leído? Pero el Señor nos quiere hablar algo, un poquito, vamos a hablar de eso. El que tú estés sentado en los lugares celestiales, eso va a ocasionar un avivamiento. Amén, porque estás sentado en lugares celestiales, porque la vida de Cristo está en ti. Y si la vida de Cristo está en ti, brota vida de ti. Él puso vida en ti, pero brota vida en ti. Y eso es el avivamiento. La vida de la vida, la vida del Espíritu, la vida de Jesús, la vida abundante. Tú estás sentado en los lugares celestiales, dice la palabra en Efesios 2, en el versículo número 6. Efesios capítulo 2, versículo número 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. Asimismo nos hizo sentar. Tú no te sentaste, Carmelita, usted no se sentó. Él la hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales, solos con Cristo Jesús. Es lo mejor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, te hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para que tú muestres en los siglos venideros. Esto fue escrito hace 2000 años. En los siglos, estamos viviendo, es el siglo venidero, es aquí y es hoy y es ahora. Para que ahora tú muestres, amén. Tú te hizo sentar para que muestres ahora en el 2012 y todos los 60 años o 80 años que restan de tu vida, las abundantes riquezas de su gracia. Cuando tú te sientas en los lugares celestiales, tú puedes entender cuáles son las riquezas abundantes de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracia, gracia. Mucha gente habla de la gracia de Dios y hay diferentes definiciones. A veces nos dicen es un regalo inmerecido de Dios, es verdad, pero gracia también es la habilidad y la capacidad para aportar y mostrar el poder de Dios. Habilidad y capacidad para aportar y mostrar el poder de Dios. Entonces te hizo sentar para que muestres las abundantes riquezas de su gracia. Tú vas a poder mostrarlo porque la gracia de Dios está en ti. Y eso hace que tú tengas poder y tengas autoridad. Amén. Les digo una cosa, nos lo tenemos que creer. O sea, no decimos estoy sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Es importante que sepamos y que entendamos y que venga una revelación de lo que implica que usted y yo estemos sentados en los lugares celestiales. Es una bendición, es un privilegio, pero es una responsabilidad. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero Él está gobernando. Tiene la capacidad de gobernar, de establecer su reino aquí en la tierra, por sí mismo y a través de nosotros, por su Espíritu. Entonces tú tienes ese privilegio, esa oportunidad, pero tienes esa responsabilidad. Cada que tú y yo decimos, estoy sentado en los lugares celestiales, uy, que no sea carga, tiene que ser un deleite, pero que lo tomemos con seriedad. Amén. Para que no sea una frase trillada, amados. Sí, estoy sentado en lugares celestiales. Entonces, yo me hacía esa pregunta.
¿Estoy verdaderamente sentado en los lugares celestiales? Es una pregunta que yo me hice. Anoche estaba escribiendo y hoy en la mañana también. Estamos sentados en los lugares celestiales. Él nos hizo sentar y ahí estamos. Pero yo me di cuenta de una cosa. Si yo estoy sentado ahí, yo tengo que funcionar como un hombre de Dios que está sentado en los lugares celestiales. Entonces, suceda lo que suceda, hagas lo que hagas, válgame la expresión, tú no dejas de estar en los lugares celestiales, pero sí podemos dejar de funcionar como Cristo desde los lugares celestiales. Amén. Si Él nos hizo sentar, ¿por qué nos tendría que quitar? La explicación estaba muy bien cuando el pastor decía, es que es el Padre, es el Hijo, y si tú estás en el Hijo, pues estás relacionado con el Padre y con su Espíritu. Ese es el negocio al que hemos sido invitados, sin inversión. La única inversión es tu vida y es mi vida. En ese negocio no hay mermas, en ese negocio no hay pérdidas, en ese negocio no hay números rojos, en ese negocio todo es para arriba y para adelante. Entonces, ¿por qué tendría yo que abandonar una empresa, la empresa del cielo, la empresa del reino? ¿Por qué yo tendría que dejar ese asiento que el Señor ha dispuesto para estar junto con Él, gobernando desde los lugares celestiales? ¿Por qué tengo que dejar de funcionar? Y esto que les estoy diciendo, yo sé lo que estoy diciendo, amados, porque a veces ocurre que hemos dicho que estamos gobernando desde los lugares celestiales, pero en una simple plática, en una simple conversación, si usted está conversando con alguien y en ese momento que tú estás conversando acerca de alguna situación que en nada glorifica al Señor, si se te subió la presión cuando estás hablando aquello, si se te subió el azúcar, entiéndame por qué lo estoy diciendo, ahorita lo explico. Si se te nubló la vista, si te empezó a dar algo no muy grato en tu estómago, si empiezas con sudoración, te pones rojo, seguramente que en ese momento que tú estás hablando y te estás acordando de algo, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y te estás acordando de algo, es que en ese momento dejaste de funcionar en los lugares celestiales, porque en los lugares celestiales se funciona con autoridad, se funciona con el fruto del dominio propio. Amén. Entonces, yo te quiero recordar, si queremos estar en avivamiento, tenemos que estar sentados en los lugares celestiales y funcionando desde los lugares celestiales. No tiene que haber nada, y primero soy yo, que no tengo por qué dejar de funcionar desde esa dimensión. ¿Sí me estoy explicando? ¿No los estoy aburriendo? Yo no puedo salir de aquí con una conferencia, con una administración donde yo dije, sí Señor, yo estoy sentado junto con Cristo y a la vuelta de la esquina haya una situación que me está haciendo perder el piso. Tú puedes amar muy fácilmente y puedes tener compasión de alguien, pero el dominio propio tampoco lo tienes que perder. Yo he experimentado pérdida del dominio propio, creo que es lo que más he adolecido en mi caminar con el Señor. Pero ya me han enseñado y lo he estudiado y lo he compartido. Pues ¿cómo digo yo que estoy en los lugares celestiales? Por eso me hice esa pregunta, ¿verdaderamente estoy ahí? Es una pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. No respondas, pero dentro de ti identifica si realmente estás en esa posición y en esa situación. Amén. Entonces, yo escribía aquí unas cosas. ¿Por qué no tengo que dejar? O cómo es que si yo tengo un lugar en esos lugares celestiales, ¿qué es lo que tiene que pasar primero?
Primero mi vida tiene que estar alineada y mi vida tiene que estar en sujeción. Sujeción al Señor, sujeción a mis autoridades, sometido a cada uno de nosotros, porque la Biblia dice someteos a Dios, pero también dice someteos unos a otros en el amor de Dios. Y someteos significa tomen acuerdo en el amor de Dios. Entonces, primero, si yo gobierno desde esa posición, primero lo que tiene que ser gobernado tiene que ser mi vida. Yo no puedo cambiar esta nación. No podemos cambiar esta nación si nosotros mismos no hay un freno en nuestras vidas. ¿Cómo puede gobernar la iglesia si no gobiernas tu casa? Obispo que gobierne bien su casa. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo, cómo podemos cada uno de nosotros ser líderes, ser cabeza en los lugares de influencia en donde estamos, si primeramente no hay un gobierno en mi vida? Porque soy muy laxo, porque luego empiezo a decir, es que mi naturaleza humana, eso lo tengo entendido desde que yo leí en Pedro, donde dice la palabra, es que por su piedad, por su gracia, por su poder, dice, nuestra naturaleza humana ha sido cambiada a una naturaleza divina. Por su poder, por su gracia y por su piedad. Ustedes lo han leído en Pedro. Mi naturaleza humana cambió. Ahora mi naturaleza es una naturaleza divina. Por su gracia, por su piedad, por su poder. Entonces yo me autojustifico y eso es para mí primero. Es que todavía estoy en este estuche. Estás en esta carne, pero eres un hombre y una mujer de Dios. Lo que más me duele, una de las cosas que me duele más, cuando yo fallo en ese sentido para el Señor, digo, Señor, tu naturaleza divina en mí no debe de permitir que yo caiga en esas cosas y me duele. Y en el lugar secreto estoy con Él y digo, Señor, perdóname, va de nuevo. Último hora, soy muy exigente, pero yo decía, bueno, 80 de ti y 20 del mundo. No, es 100%. Necesitamos ser 100%. Se los dice un hombre que ha tenido y tiene todavía muchas cosas que corregir. Pero yo estaba escribiendo y estaba diciendo, si esto está sucediendo, yo no puedo decir con toda libertad que estoy en los lugares celestiales, y no es que tenga un espíritu de juicio a mi vida ni de condenación, sino que simple y sencillamente estoy fallando a lo que dice la palabra de mí. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Saben una cosa? Yo creo que la iglesia ha avanzado y mucho. No estamos como antes. Yo estoy viendo, cada vez que vengo, el Señor me maravilla, porque estoy viendo, última hora, los que están aquí en Casas Grandes no se dan cuenta, pero nosotros estamos viniendo y estamos viendo el crecimiento de ustedes y estamos viendo cómo nosotros crecemos. Amén. Y tenemos que tener muy cuidado porque estamos bajo un manto apostólico. Entienda eso. Con perdón, con todo respeto se los digo, tenemos que entender lo que es un manto apostólico. Es un diseño de Dios. Y yo no quiero decirles que no habrá otras iglesias o otros congregaciones que no estén en una posición donde haya un manto apostólico, pero si el Señor te plantó aquí, aquí vas a crecer y aquí vas a dar frutos. No pones una maceta ahí donde y está floreciendo y de repente dices, el Señor me dijo que me fuera. No es así. O el Señor se equivoca. Él te plantó ahí para que des fruto a su tiempo, como dice el escrito que está en la casa del pastor Marco, para que des fruto al tiempo correcto.
y para que haya hoja verde que no se contamina y que no cae. Amén. Creo que eso no lo traigo escrito, pero bueno, permítanmelo. Amén. Entonces, cuando yo estaba escribiendo eso, yo estaba pensando, el Señor dice en su palabra, y eso es lo que nos ha dicho a cada uno de nosotros: tienes que amar a tus enemigos. Y el problema a veces más cercano es que podemos amar, los puedo amar a todos, pero tengo que amar a los que viven conmigo, a los que en algún momento me saquen de quicio, a los que algún momento yo digo, oye, yo los amo tanto y siempre estoy esperando que ellos me amen a mí. No esperemos nada a cambio. Simplemente el Señor te dice: estás sentado en los lugares celestiales y tienes la capacidad de amar sin estar esperando nada a cambio. El amor, el respeto y todo, el Señor va a poner en sus corazones. Usted y yo nada más tenemos que hacer nuestra parte: amarlos. El amor no viene del infierno, el amor viene de Dios. Amén. Déjenme darle la vuelta a la Mac. No sean así. Los lugares celestiales, ahí está el reino. Y en el reino hay un rey. Y el rey se llama Jesús. Todos los reinos, dice la palabra, serán destruidos, caerán a tierra. Pero el único reino que es eterno y es un reino que no tiene fin, es el reino de Jesús. Amén. Es el que abrió todo, es el que rompió el velo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Entonces, si estamos sabiendo que en el reino de los cielos las cosas son diferentes, ahí no hay corrupción, ahí no hay trampa, allí no hay oscuridad, ahí no hay tinieblas, ahí hay luz. Amén. Y miren, déjenme leerles allí tú tienes que estar caminando con el Señor. Un hombre, una mujer que están, llévenme a Lucas 2:52, por favor. Un hombre y una mujer que están caminando con Cristo tienen que ser hombres de reino, ¿verdad? Y un hombre de reino tiene que tener sabiduría de Dios, tiene que tener gracia y tiene que tener estatura. Gracia, sabiduría y estatura delante de Dios y de los hombres. La palabra en Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjense bien, Jesús era un hombre que aprovechaba muy bien el tiempo. ¿Cuántos saben eso? Amén. No los oigo. Lucas 2:52. Acá lo tengo a la vuelta. Dice, bueno, ya acabamos de leer el versículo eso, pero el versículo ese del número 52 del capítulo 2 de Lucas. Pero estando leyendo todo el contexto de esta porción del 41 en adelante, por eso les decía ahorita, Jesús no perdía el tiempo, ¿verdad que no? Fueron a las fiestas de la Pascua, se les perdió a sus padres, bueno, los padres lo perdieron a él. Él fue a donde estaba dirigido y dice que duró ahí 3 días y que estaba sentado con los sacerdotes, con los doctores de la ley. Y dicen que todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, la sabiduría que Dios está poniendo, el crecimiento que está poniendo en los hijos, aún siendo personas mayores o jóvenes o niños, es porque se están moviendo en las mismas, esos niños se están moviendo en el espíritu, ya son receptivos.
Jesús mostraba su poder y su autoridad, aun que todavía no había muerto y el Padre no lo había exaltado hasta lo sumo. Había la porción de Dios, la porción del Padre ya estaba en él, pero no perdía el tiempo. Entonces el pueblo de Dios no tiene que perder el tiempo. En esa época los doctores de la ley se maravillaban, pero ahora, amado, la gente del mundo se tiene que maravillar de lo que tú y yo estemos hablando. No porque seas chistoso ni porque sepamos muchas cosas, no, porque Dios va a estar hablando a través de nosotros, pero tenemos que estar continuamente creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. ¿Cuántos quieren de eso? Y yo les decía hace rato, me maravillo de Dios porque yo creo que estamos avanzando en los tiempos en que a veces los mismos cristianos se quejan de la iglesia. Dios está haciendo cosas tremendas y poderosas. Amén. Así que no menospreciemos lo que el Señor está haciendo. El Señor ha hecho y el Señor va a seguir haciendo. Lo único que necesitamos es tener un corazón para Él. Se trata del corazón. Al comienzo hablábamos sobre eso. Amén. Entonces, tú tienes y yo tengo que aprovechar el tiempo. Un hombre, un joven de 12 años, amado. Nosotros a veces tenemos 15 años en Cristo, pero el Señor lo va a hacer. A veces nos sentimos condenados. ¿Por qué no hemos avanzado en lo que queremos avanzar? Nos es necesario, pero vamos a lograrlo. Amén. Yo te animo a que estés en esa mentalidad, pero animémonos a que tenemos que ir, como la palabra que el Señor me daba anoche, tienes que ir más profundo. Tenemos que ir más profundo en la palabra, tenemos que meternos más profundo en la adoración y grandes resultados van a ocasionarse. Así que tenemos que parecernos a Jesús. Ustedes me dirán, pero es que Jesús no se lamentaba. Te recuerdo, Jesús vino como hombre, Dios hecho hombre. Si no, no hubiera entendido al mundo, por decirlo así. Entonces, Dios nos pide, Dios le dijo al profeta, lo que quiero que el pueblo tenga, que amen misericordia, que ames misericordia, que hagan mi justicia. ¿O no le dijo eso al profeta Miqueas? Amen misericordia, hagan mi justicia y sean humildes delante de Dios. Eso abrió las puertas para que el sufrimiento que tenía el pueblo se diera. Muchas cosas el pueblo de Israel hacía, muchas cosas el pueblo de Dios en la actualidad hace, pero Dios no te dice, tienes que ser un predicador excelente, tienes que ser un maestro excelente. Tenemos que serlo, pero te dice, antes que eso, haz mi justicia, ama mi misericordia y sé humilde delante de mí. No puedes ser humilde delante de las personas, eso ya lo entendí. No puedo ser humilde delante de las personas si no soy humilde primero delante de Dios. Humilde delante de las personas. El último que esté en este mundo, ese que tú ves tirado ahí en la calle, tienes que ser humilde. Amigo, tiene agua, tiene hambre, aquí traigo. Ahí en Mazatlán, no sé si aquí se vea, pero en las redes del ferrocarril hay muchos centroamericanos que va rumbo a Estados Unidos. A veces son familias y es una situación lastimosa. Y mucha gente reniega de eso porque hay así, están de paso. Pero yo no puedo ser humilde delante de mi hermano, pero con esa persona que está con tanta necesidad, yo no puedo ser soberbio. Si yo soy soberbio y no soy humilde y soy cristiano, en ese momento estoy sentado en los lugares celestiales, pero estoy dejando de funcionar como tal, porque Cristo desde los lugares celestiales, desde allí está gobernando. ¿Para qué? Para transformar los corazones, y Él pone misericordia en el corazón de sus hijos. ¿Sí me explico? Esto no es nuevo para ustedes,
pero lo quería el Señor recordar ahora. Amén. Entonces, tenemos que identificar a veces estás muy bendecido y muy edificado y muy espiritual, pero te mueven tantito de una persona y pierdes el dominio. Entonces yo le dije al Señor toda una noche: Señor, no más. ¿Sí? Dice que ores por los que te persiguen, te ultrajan y te difaman, que bendigas a los que te maldicen. Amén. Y que le hagas bien a los que te aborrecen. Ni modo que esa hoja de la Biblia la quite. Un hombre y una mujer en los lugares celestiales va a aplicar lo que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces yo le doy gracias a Dios por el corazón de cada uno de nosotros. Así que si ahorita el Señor está poniendo en tu corazón alguna persona o alguna situación X en la que se te ha nublado la vista, has tenido sudoración, has tenido taquicardia, se te sube el azúcar y la presión, y si Dios te está poniendo eso en tu corazón, déjame decirte que ahorita aquí hay avivamiento, porque el avivamiento es cambio, el avivamiento es transformación. No hay, el avivamiento viene de Dios a través de tu vida. ¿Cómo? Decía la pastora, ¿cómo va a salir agua salada y agua dulce? Agua amarga y agua dulce. El agua salada es amarga. Los que han ido a Mazatlán y tienen sed, vayan a la playa y ese es un traguito. Nos va a dar diarrea. Amén. Entonces, el Señor ya lo ha dicho. Entonces usted y yo tenemos que vivir en un avivamiento. Y yo estaba escribiendo, si me permiten se lo voy a leer, y puse aquí en mis notas: en un avivamiento muchas cosas salen a la luz. El engaño, la intimidación, la falta de identidad como hijos. Se nos revela la situación y la posición que tenemos en Cristo. Se nos revela qué funciones, fíjese bien, si usted está en avivamiento, se le va a revelar qué función tenemos cada uno de nosotros como seguidores en Cristo. Y lo mejor, ¿cuál es el final nuestro como individuos y como iglesia? Se los voy a decir de parte del Señor en Efesios 3, si me permiten. Dice en el capítulo 3 de Efesios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, por nosotros, éramos gentiles, ahora somos adoptados, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. A ustedes no les corresponde saber los tiempos y los sazones. Eres hijo de Dios, los tiempos y los sazones nos van a ser revelados, y los misterios. ¿Qué misterio está hablando aquí Pablo en este capítulo 3? Leyendo lo cual podrán entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice el verso 5, misterio. A las otras generaciones no se les dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora es revelado a todo aquel que dijo: tú sé Señor y mi Salvador, tú gobiernas mi vida, yo soy tu hijo. Soy apartado para ti. Los misterios que en otras generaciones no se les dio, ahora te es dado por causa del Señor. Y dice el 6, el otro misterio que se nos tiene que ser revelado, así que si tú tienes duda, por eso les decía ahorita, las cosas en un avivamiento que suceden, es que tu identidad como hijo de Dios te es bien revelada.
Si tu identidad como hijo de Dios y tu identidad de que tienes un Padre te es revelada, entonces estás en avivamiento. Amén. Porque eso no te lo revela el infierno, eso te lo revela Dios. Dice que los gentiles, es otra revelación de ese misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, del mismo cuerpo, y eres partícipe de la promesa en Cristo. ¿Qué promesa? Todas. Ese es el misterio que nos tiene que ser revelado por la gracia del Señor, por cuanto nosotros hemos dicho que somos sus hijos. Y por cuanto tú estás sentado en los lugares celestiales y estás funcionando en los lugares celestiales para que el avivamiento ocurra, que viene del Señor a través de tu vida y que va a impactar a todas las naciones. Entiéndase por naciones, las personas. Las naciones no nada más son los países, ustedes lo saben. Y luego dice el verso 7, ¿tú crees que hay una promesa para tu vida? Amén. Ese misterio ya te fue revelado en el avivamiento. Dice, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Estás sentado en los lugares celestiales y estás funcionando como tal. Tú, el Señor te da la capacidad, y recíbelo ahí donde estás, te da la capacidad para que puedas compartir y predicar el Evangelio del reino completo. El Evangelio de la salvación, de la prosperidad, del supremo llamamiento divino. El evangelio del destino corporativo, de que somos como un cuerpo. El Evangelio de su gracia. El Evangelio de su gloria. El Evangelio de su amor. El Evangelio eterno. Y el Evangelio de su reino. Dice la palabra, y será predicado el Evangelio del reino completo, y entonces será el fin. Que no seamos piedra de tropiezo para que otros conozcan al Señor. Les predicas del Evangelio de la salvación, correcto, pero tienes y tengo que predicar el Evangelio del reino completo. Y yo sé que ustedes han aprendido eso, pero lo tenemos que dar a luz, porque estamos encendidos. Ay, ¿cuánto le dan la gloria al Señor? Porque Él es el que pone fuego en nosotros. Gloria a ti, Señor, por eso. La gloria es para ti, mi Señor. Así que no detengas el avivamiento. Amén. Miren, si me pueden acompañar, y creo que con esto ya voy a terminar. Tu final, ya voy a terminar, pastor. ¿Me faltan cuánto? ¿Unos 30 minutos o 5? Para que vean que puse mi alarma. Estamos sincronizados, mi Huawei y yo. Por eso no compro iPhone. Quiero que me hagan un favor. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Eliseo? Elías y Eliseo, que recibió el doble manto. Acordamos de eso. ¿Por qué les quiero? Si tú estás sentado en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, y por eso que estás sentado en esa situación y en esa posición y estás en avivamiento, déjeme decirle, igualado a usted. Si usted está en esa condición, usted va a terminar fuerte sus días en la tierra. No hay muerte prematura para los hijos. No tenemos que tener temor. Me iré a morir o iré a durar 95 años. Mientras no hayamos terminado nuestro trabajo en la tierra, el Señor nos va a tener aquí, sufriendo por Cristo. No. Amén. Así que disipa todas dudas. El Señor te tiene en el hueco de su mano.
y nos va a recoger cuando hayamos terminado el trabajo en esta tierra. Hay gente que ha terminado el trabajo en esta tierra y nosotros humanamente decimos: no, Señor, no te hubiera sido, y nos hace mucha falta este hombre o esta mujer aquí en la iglesia. Pero Dios es soberano. Entonces, cuando estaba yo viendo, yo me acuerdo mucho de ese pasaje donde viene lo de Eliseo. ¿Cómo fue la muerte de Eliseo? Y la muerte de Eliseo dice que estaba, ¿cómo dice? Estaba enfermo de su enfermedad, algo así dice la palabra ahí en Segunda de Reyes. Estaba enfermo de lo que le acontecía, pero dice que llegó Joás. Joás era un rey de Israel, y el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por el pueblo sirio, de Siria. Ustedes se deben recordar ese pasaje. Entonces, pues fue el rey con el profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que en él había una respuesta. Tú vas a Cristo porque sabes que tienes una respuesta. Y sabía que Eliseo era un hombre, era un profeta de Dios. Y Eliseo le dijo: por esta ventana que da al oriente, agarra este arco y tensa la flecha. Tú tensa la flecha. Y Eliseo, dice la palabra, que puso sus manos sobre la mano del rey Joás. Me imagino que era un rey fuerte de Israel, pero estaba temeroso. Era joven en su carne, pero estaba temeroso en su espíritu. Pero en su ancianidad, Eliseo, su cuerpo estaba minado, pero su espíritu estaba fuerte. Eso fue lo último que hizo Eliseo antes de morir. Y dice que cuando Joás tensó el arco, Eliseo puso sus manos sobre los dos manos y tensó el arco junto con el rey fuerte, joven de Israel, y le dio una instrucción: pega al suelo, no sé si era agua o era suelo, no, perdón por el dato. Hazlo varias veces. Pero Joás no estaba en su espíritu apercibido, pero la iglesia está apercibida. Y dio nada más 3 golpes. Y Eliseo le dijo: por cuanto tú solamente diste 3 golpes, por cuanto tú no tuviste suficiente confianza en el poder de Dios, ¿sabes una cosa? Lo que estaba destinado para que fuera acabado en un 100%, solamente cierta parte del pueblo de Siria será destruido. ¿Por qué te quiero decir? Cuando tú estás sentado en los lugares celestiales, funcionando en los lugares celestiales, tú vas a tensar el arco, vas a salir por la ventana y vas a dejar que el profeta de Dios, que la palabra de Dios, que quien te está instruyendo en la palabra de Dios, junto contigo te acompañe para que tú puedas tener conquistas y victorias, y que tu final sea largo y sea productivo. Y ya no siga viendo el temor, ya no sigamos como pueblo de Dios amedrentados, pensando en que me iré a morir, voy a viajar, voy a tener un accidente. ¿Qué no te he dicho? Que si creyeras verás mi gloria. Irás y regresarás, tu salida y tu entrada serán victoriosas. Así que los que estamos aquí, sentados en los lugares celestiales, acabaremos nuestros días en la tierra fuertes, vigorosos en el espíritu. Y en esas dimensiones, en esas edades, vas a terminar hablando palabra de Dios, profetizando sobre la muerte, profetizando sobre la vida, dando a luz a Cristo. Y serás influencia a las naciones. Así que yo quiero orar en esta tarde, noche, Señor, y yo te doy gracias. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor,
porque tú das la capacidad de establecer, de arruinar y destruir lo que tiene que ser derribado y destruido. Y ahora tú nos das la capacidad de bendecir y edificar lo que tiene que ser bendecido y edificado. Yo te bendigo, Señor. Yo te bendigo, Dios. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú pones libertad en los hijos. Yo bendigo esta ciudad, Señor. Yo bendigo Casas Grandes. Yo bendigo la educación de Casas Grandes, Señor, en el nombre de Jesús. Todos esos niños y esos jóvenes que caminan y corren por los pasillos de las escuelas, Señor, de esta ciudad, de este instituto, oh Señor, son saetas en manos del valiente, que serán lanzadas, Señor, y darán en el blanco. Son hombres y niñas de Dios, Señor, temerosos tuyos, que toman la estafeta para establecer el reino. Gracias, Señor. Gracias por la vida de los que los están enseñando. Gracias por los que están dándoles de tu palabra el alimento del cielo. Señor, gracias te doy. Gracias, porque todos los que estamos aquí, tú das poder y autoridad y pones en nuestro corazón un sentir de alabarte y adorarte, de bendecir tu nombre, de saber que tú eres el único digno de toda gloria, de toda adoración. Empieza a decirle al Señor: eres digno, tú eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Únete a un canto, amados. Desde tus entrañas, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Cuando tú estás diciéndole al Señor: eres digno, el infierno tiembla. Cuando tú dices al Señor: eres digno, el cielo sabe que en tu corazón solamente hay palabras de alabanza y de oración al Señor, que tú estás reconociendo su poder, que estás reconociendo su autoridad, que estás reconociendo que lo que Él sufrió en la cruz es incomparable, que lo que Él sufrió en la cruz nadie más puede hacerlo. Así que tú eres digno, Señor, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Así que prepara tu corazón para adorarle y decir que eres digno. Le puedes decir a una voz, levantando tus brazos y levantando tu corazón: vamos, levantemos nuestro corazón delante del Señor, y desde tus entrañas dile: eres digno, eres digno, eres digno, y eternamente digno, impresionante, solo ante ti yo me inclino. Tú eres